Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente de las coaliciones tarsianas como tal. Recordar entonces que se presentan por una falla en la segmentación del mesénquima primario. También se pueden presentar por una falla del desarrollo en la hendidura articular, dependiendo de la naturaleza del tejido conectivo. Pueden ser sindesmosis cuando tenemos tejido fibroso, sincondrosis cuando tenemos tejido cartilaginoso o sinostosis cuando tenemos tejido óseo. Esto puede evolucionar en el tiempo y los pacientes pueden presentar una osificación de la barra o de la coalición cuando llegan a la adolescencia y es el momento donde más comúnmente presentan síntomas. Recordemos entonces que es tanto una malformación como una deformidad, ya que se presenta este tejido anómalo, pero esto va a llevar a una deformidad, que puede ser en vargo o en valgo, que lo vamos a ampliar posteriormente. Con respecto a la epidemiología, la incidencia global varía entre un 1 y un 13%, se presenta bilateral hasta en el 50% de los pacientes. Las más comunes son las calcaneonaviculares, acá me equivoqué, las segundas más comunes son las talocalcáneas, en conjunto estas dos suman el 90% de la sinostosis. Se dice que puede tener una asociación genética autosómica dominante con baja penetrancia en relación con familiares de primer grado y puede presentarse de forma aislada o asociada con síndrome de sinostosis múltiple. Se asocia con pacientes con hipoplasias de extremidades inferiores, como son la mimelia fibular, el fémur corto congénito y la deficiencia femoral proximal focal. También pues, se describe en miembros superiores, en las interfalángicas proximales, en la muñeca o en las radiocarpianas principalmente. Y lo que estamos viendo acá pues, es un paciente que tiene un síndrome de sinostosis múltiple, donde tiene pues, unas coaliciones bastante importantes en el retro medio pie que llegan hasta el tercer metatarsiano, igual que una sinostosis pues, en el carpo. Con respecto a la fisiopatología, solo quería realmente traerles esta diapositiva para mis compañeros que están empezando y yo también quería entender un poquito más por qué se presenta esta desviación del retropié y no está claro, hay pues muchas teorías, la más aceptada es, sabemos que las barras tarsianas lo más común es que se presenten con un retropié en valgo y lo que dicen los autores que lo han estudiado es que se presenta por un espasmo de los peroneos que se van a contraer y se van a cortar con una respuesta refleja que es protectora a una inversión forzada de la articulación subtalar. Esto es lo que más comúnmente vemos. Entonces, cuando pues, busqué específicamente la fisiopatología de la asociación con el retropié en varo, lo que ellos dicen es que es lo mismo, solamente que se presenta un espasmo de los músculos tibiales. Inicialmente se consideraba que era solo el tibial anterior, pero también se presenta en el tibial posterior, en los inversores, y se genera pues esa contractura para evitar el estímulo que va a generar dolor cuando se hace una eversión forzada de la subtalar. Lo que dicen los autores es que no se sabe si esta es la causa o es el resultado de una protección del paciente ante el dolor que genera esta posición anómala. Con respecto a las calcaneonaviculares, entonces lo que se ve más comúnmente es que se presentan en el proceso anterior del calcáneo, que es corto. Lo normal es que sea una brecha entre 10 a 5 milímetros y vemos que esto va a estar disminuido cuando presentamos las coaliciones. Va a generar más que alteraciones en la movilidad subtalar, síntomas de pinzamiento, y esto es importante enfocarlo a la hora pues, del interrogatorio del paciente. Lo más común en la radiografía, digamos que el hallazgo más frecuente es el signo de la nariz del oso hormiguero, que lo vemos acá. Y cuando hacemos imágenes como la resonancia, podemos encontrar cosas tan inespecíficas como simplemente edema medular o lesiones condrales de esta articulación. Es importante resaltar que los síntomas en estos pacientes se van a presentar entre los 8 y los 12 años, que es cuando más comúnmente se osifican las sinostosis calcaneonaviculares. Con, con respecto a las talocalcáneas, que son las segundas más frecuentes, entonces las centrales son las más comunes afectando la faceta media, como lo vemos en la imagen representada por el número 1. Las otras que se presentan más comúnmente son las de la faceta posterior. Las número 3 son las de pues, las que llaman extraarticulares o del sustentáculum tali, que son periféricas y suelen ser las posteromediales. Y lo que dicen es que la ubicación va a determinar la deformidad asociada y que se ha visto que mientras más posteriores sean estas barras o coaliciones, más deformidad en varo se puede presentar. Con respecto a la clasificación, entonces en el 2010 Rosansky
propuso esta clasificación, que es la que se utiliza actualmente. Lo divide entonces de 1 a 5. La primera es una sinostosis, una barra que es lineal, como lo vemos acá en la imagen. Esta es la más frecuente en un 40% de los pacientes. La segunda es también una sinostosis que es lineal, pero tiene un gancho posterior, como lo vemos acá representado por las imágenes verdes, y se presentan en el sustentáculo específicamente. Estos tienen una incidencia del 16.7%. Las terceras, o la tipo 3, lo que ellos dicen es que es una coalición tipo en teja, donde el sustentáculo, como lo vemos acá, es hipoplásico y es plano, con una resección que usted tiene que ir a hacer muy inferior, porque lo vemos acá con respecto a los otros dos, está mucho más abajo, y que es frecuente que en estas tipo 3 uno no se vaya por un plano adecuado a la resección y termine pues resecando más de lo que debería, por ejemplo en este caso que resecaron mucho más del talo. Con respecto a las 4, entonces son las que tienen una barra ósea completa, que son el 11%, lo vemos acá en esta imagen, y las tipo 5 son las posteriores, lo vemos acá, que tienen una incidencia del 16%. Esta imagen para mostrarles pues la relación que tiene con el paquete vascular medial. Este artículo que me encontré ahorita del 2021 propone una nueva clasificación también basada en la tomografía, y lo que ellos dicen es que quieren hacer un énfasis en la articulación subtalar involucrada. Hacen una clasificación de 1 a 4 con respecto a cuál es el hueso que tiene ese sobrecrecimiento. Las 1 tienen un sobrecrecimiento inferior del talo o superior del calcáneo, las 2 tienen sobrecrecimiento de ambos huesos. La 3 es una coalición asociada a un osículo accesorio. Y las 4 es una coalición ósea. Entonces, esto nos quiere decir que de la 1 a la 3 no tienen un componente óseo los pacientes. Y tienen un subtipo que es determinar si está en la faceta medial, si está en la posterior o si está en la posteromedial. Y ellos estudiaron 106 pacientes y se encontraron que el 68% de estos pacientes tenían una tipo 2, o sea que ambos huesos estaban con sobrecrecimiento, no osificados, y que lo más común era que se encontrara en la zona de las facetas posteromediales, a diferencia de lo que siempre pues, o nos decía la clasificación previa, que eran más comunes los de la faceta intermedia. Y tuvieron un coeficiente kappa, que es importante, del 0.93 para clasificarlas de tipo 1 a 4, y para el subtipo un coeficiente kappa de 0.78, que también es muy bueno. Con respecto a la presentación clínica, entonces, como se los venía diciendo, recordar que se presentan más síntomas en la segunda década. Las talocalcáneas se presentan con síntomas más tardíos, hasta entre los 12 y los 16 años por la osificación. Como se los dije, el 50% pueden ser bilaterales, pero no quiere decir que la osificación se vaya dando simétrica, por lo tanto los síntomas pueden ser asincrónicos, lo que nos puede confundir un poco. Y entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico pueden pasar hasta 12 a 18 meses, o sea que estos pacientes pues consultan bastante tiempo antes de que logremos hacer el diagnóstico. Lo más común es que el motivo de consulta sea dolor con la actividad física y en la zona de la coalición pues, tarsiana. Se puede asociar con una historia de esguinces de tobillo, que pues, la explicación es por una compensación pobre que se presenta en la movilidad del retropié. El signo del maléolo medial doble, que esto es para los pacientes que tienen una alineación, pues un retropié valgo, se da por una faceta medial o intermedia ensanchada, y como ya se los dije, pues siempre tenemos que mirar el retropié del paciente, lo más común es que se vaya en valgo. Con respecto a las imágenes de acá, pues sí quise como detenerme un poco para que todos aprendamos y no se nos vayan a pasar. La imagen inicial siempre van a ser las radiografías, una P lateral del pie y el tobillo. La oblicua del pie es la proyección de Sloman, que es a 45 grados de rotación interna. Como lo vemos acá, es muy buena para ver entonces las sinostosis calcáneo-naviculares. Además de eso, entonces en los artículos sugieren que usted puede hacer una proyección de Harris, que es una sky jump, simplemente es una axial del calcáneo, la vemos acá con una inclinación posterior de cefálico caudal de 45 grados. ¿Con qué? Con el objetivo de ver toda la faceta intermedia y el sustentáculum del calcáneo. Y por último, la proyección de Salmon, que la conocemos, es simplemente entonces
para ver la alineación de la pierna con respecto al retropié, con una inclinación pues de 20 grados. Recordemos que todas estas imágenes deben ser con apoyo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos primarios que podemos encontrar? Realmente son bastante subjetivos. Pueden ser un estrechamiento del espacio articular, esclerosis subcondral de la faceta posterior, ausencia de la faceta media o que no se defina claramente la zona del seno del tarso. Estos hallazgos primarios son bastante sutiles y no son tan fáciles de encontrar, se presentan en menos del 50% de los pacientes. Cuando hablan de los signos secundarios, entonces nos vamos a ir a esta imagen, que es lo que pues, casi todos conocemos como el signo de la C, que nos habla entonces de ese contorno medial de la cúpula del talo en esta zona y el contorno posterior inferior del calcáneo y nos va pues a formar una C. Las otros hallazgos pues, que podemos tener entonces es un pico talar, que nos lo representan acá como la imagen A, un osteofito dorsal que podemos tener también en el talo, digamos que acá no está muy marcado, pero puede ser en esta zona, y que no vamos a ver bien la faceta intermedia en la imagen. El pico talar tiene una sensibilidad muy baja del 40%, pero puede tener una especificidad tan alta como el 90 al 94%, y digamos que a veces se nos pasa inadvertido, y el signo de la C tiene una sensibilidad del 88% con una especificidad del 87%. Esto quiere decir que no todos los signos de la C que veamos en una imagen quiere decir que el paciente tenga una coalición tarsiana, pero lo debemos sospechar pues altamente. Con respecto a la tomografía, entonces encontré pues estos criterios de Kumar donde lo clasifican según estas imágenes. Las tipo 1 entonces son las sincondrosis y simplemente lo que vamos a encontrar es un puente óseo claro en las imágenes, en este caso en el corte pues posterior, en el corte coronal. Las tipo 2 que son las sincondrosis, entonces lo que vamos a encontrar es un estrechamiento de la faceta con una regularidad de la cortical, y las tipo 3, que son las más difíciles, que son las sindesmosis, puede haber simplemente un estrechamiento leve de la faceta con o sin irregularidad. Y lo que nos dice entonces estos criterios es que usted debe tener mucho cuidado con la inclinación del sustentáculo, que recordemos que normalmente va hacia arriba y hacia anterior. En este caso, entonces va a tener una inclinación anormal, como lo vemos acá, más horizontal y hacia inferior, y esto podría llegar a ser la única imagen sugestiva de una coalición que no esté osificada. También nos hablan de una hipertrofia del sustentáculum y pues lo describen en el artículo que cito acá como un signo del camarero borracho, que es simplemente que se agranda y tiene una superficie inferior más convexa. O podemos tener hallazgos como una fractura de los del sustentáculum, que también nos hace sugerir o nos hace sospechar una barra tarsiana. La tomografía para las coaliciones fibrocartilaginosas solo tiene una sensibilidad del 55%, entonces nos seguimos quedando cortos con las imágenes. Por lo tanto, la resonancia magnética es el estudio ideal. Y en estas coaliciones de sincondrosis o de sindesmosis principalmente. Vamos a solicitar, lo que más se ve pues es la densidad de protones en T1 y en T2 su presión grasa. El hallazgo más común y más difuso que puede haber es el edema medular como único hallazgo, y cuando hablamos de la sindesmosis puede haber una intensidad intermedia baja que nos va a sugerir pues una fibrosis. Acá vemos simplemente una coalición o una osificación clara, pero vemos acá como hay este pico talar anterior que les dije que se podía encontrar frecuentemente y una zona de fibrosis que se ve pues intensa en la resonancia en T1. Esta imagen, este artículo, perdón, del 2016 se los quise traer pues porque tenemos una paciente con una coalición posteromedial, entonces ellos acá querían hacer un estudio ya que consideran que no está claro en la literatura la definición de qué es una coalición posteromedial, tampoco está claro en los hallazgos imagenológicos. Lo que ellos dicen es que se citan como extraarticulares con o sin sustentáculum, posteriores al sustentáculum o incluso simplemente la faceta posterior. Entonces ellos hicieron una serie de tomografías con reconstrucción 3D y a partir de un corte sagital pues propusieron una medida o un hallazgo que a uno le puede servir pues para sospechar. Entonces lo que hicieron fue en un corte sagital medir el diámetro
anterior a posterior del sustentaculum tali y definir para ellos que el sustentaculum posterior era desde la faceta intermedia hasta el borde posterior del sustentaculum, que también lo midieron y determinaron, pues claro, el diámetro de la faceta intermedia. Y propusieron una división que era simplemente dividir lo que les dio la faceta intermedia sobre esta medida del sustentaculum posterior. Hicieron 138 tomografías con coaliciones, de las cuales encontraron que el 28% eran posteromediales, encontrando una incidencia más alta de lo que nos habían dicho en los artículos un poquito más viejos. Y esto es importante, ninguna de las coaliciones posteromediales eran sinostosis, lo que hace mucho más difícil el diagnóstico. Y lo que encontraron era que estos pacientes con coaliciones posteromediales, que ellos definieron como que estuvieran detrás del sustentaculum, tenían una faceta intermedia o una faceta media que era de un tamaño menor a los pacientes control y tenían un sustentaculum con un tamaño mayor que los pacientes control. Entonces, les daba esta división mucho menor en los pacientes que tenían la coalición versus lo que no, como lo vemos acá de 0.74 versus los controles que tenían una faceta intermedia mayor que el tamaño del sustentaculum, con una P que era estadísticamente significativa. Entonces ellos lo que nos sugieren es que las coaliciones posteromediales, que son por definición para ellos las que están detrás del sustentaculum, se deben sospechar de forma imagenológica cuando tenemos una faceta que puede estar intacta, pero es más pequeña, más corta, y el sustentaculum tali es más largo. Vamos entonces a hablar de lo que hay en la literatura sobre las barras tarsianas asociadas a retropie varo, y pues les quería mostrar la revisión o la búsqueda avanzada que hice, donde solamente encontré 6 artículos pues con estos dos términos mesh. Cuando le quité entonces pues la espasticidad tibial, encontré 23 artículos, pero realmente la búsqueda de los 23 artículos implicaba otros artículos que no estaban pues relacionados con nuestro tema y algunos de pacientes adultos. Para hablar entonces de este tema debemos decir que es muy infrecuente, que lo más común es que sean talocalcáneas con una ubicación posterior. La etiología es incierta y tiene una incidencia que varía entre el 2 al 5%, pero pues no sabemos por qué es subdiagnosticada. Y lo que hablan pues en este artículo del 2007 es que de Food and Ankle es que usted puede tener una coalición tarsiana con un retropie en varo en 3 escenarios. En un paciente que tenga un pie equinovaro adulto, en un paciente que tenga un pie equinovaro neurológico, o la patología de la que vamos a hablar hoy, pues sobre la que sospechamos que tiene nuestra paciente, es un pie varo espástico tibial, que es idiopático, no tiene ninguna otra lesión asociada, y la explicación fisiopatológica pues fue la que les mencioné previamente. También se han reportado pacientes con retropie varo por un osteoma osteoide o un calcáneo secundario, que lo reportan como un osículo accesorio sin tener específicamente la coalición tarsiana. Les traigo este artículo del 2020, nos habla de la coalición con retropie varo en pacientes con PEVA y con pie neurológico. Simplemente entonces acá lo que les quiero decir es que ellos tuvieron unos pacientes con PEVA que todos tuvieron un adecuado tratamiento con el método Ponseti, pero que el 56% ya habían sido llevados al menos a un procedimiento quirúrgico sin determinar que tenían una coalición tarsiana como diagnóstico asociado, y que estos pacientes persistieron después de todo su tratamiento conservador y quirúrgico con un equino y un varo rígido, y que el diagnóstico solo se hizo en promedio a los 11.5 años. Entonces, ver que se nos está pasando este tipo de diagnósticos en los pacientes con PEV. Y en los pies neuropáticos, pues solamente tuvieron 3. El más común fue por Charcot-Marie-Tooth, y el diagnóstico lo hicieron en estos pacientes cuando pidieron las imágenes para el planeamiento quirúrgico. En estos pacientes encontraron que lo más frecuente eran las coaliciones calcáneo-naviculares en un 78%. Les muestro rápidamente, entonces, digamos que la primera publicación que hay es del 56 de Maudsley, pero él no describió como tal el síndrome de la espasticidad de los músculos tibiales, sino que fue ya entonces Simmons en el 65 cuando determinó pues como esta patología como tal, y hay muchos reportes de caso, pues como los 6 que les mostré. Este es uno de los que más pacientes tiene y tiene 3. No hay más de 30 casos que yo haya encontrado reportados en la literatura en este momento. Este artículo que ya les mencioné del 2007 de Food and Ankle nos habla de un reporte de 5 casos,
4 eran talocalcáneas y 1 era calcáneo navicular, y lo que ellos, o la importancia que tiene este artículo es que ellos encontraron que definitivamente estos pacientes tenían más dolor medial que empeoraba con esa eversión forzada, que estaba asociada a dolor o sensibilidad en el seno del tarso, que mejoró con la infiltración del seno del tarso y lo utilizaron como una prueba terapéutica, pero, y este es el mensaje más importante, es que todos estos pacientes para ellos debían ir a un procedimiento quirúrgico, ya que el causante del retropie bárbaro era el espasmo tibial, y esto se generaba pues por la coalición que tenían estos pacientes. Este otro es también un reporte de caso. Este es específicamente de las calcaneonaviculares, pero les quería mostrar esta tabla que resume bastante bien algo claro, y es que definitivamente encontraron la mayoría de los artículos que hay espasmo tanto del tibial anterior como del tibial posterior, y que definitivamente con los pocos casos que tenemos, lo que se encuentra en la literatura es que la resección es el mejor procedimiento pues, para estos pacientes, y que el manejo conservador digamos que no va tan bien. Con respecto al tratamiento, no encontré artículos en la literatura específicamente para las coaliciones asociadas con retropie-en-varo. Este artículo del 2019, que es en general para todas las coaliciones, lo que nos habla es entonces de unas indicaciones. Cuando hablamos del manejo conservador, ellos sugieren hacer pues un manejo con plantillas para alinear el retropie, AINES, una inmovilización por periodos cortos en el momento agudo del dolor, y una infiltración de la articulación dolorosa pues, para el manejo sintomático. Específicamente, la indicación que nos habla de este artículo para la cirugía endoscópica es que se presenten coaliciones en la faceta posterior que comprometan menos del 50% de la superficie de esta, pero recordar pues que es técnicamente difícil, que podemos tener lesiones neurovasculares asociadas o resecciones incompletas cuando está grande pues, la coalición. Con respecto a la cirugía abierta, entonces lo que se sugiere inicialmente es hacer una resección de la sinostosis. Lo que ellos hablan es hacer una incisión medial centrada, específicamente donde usted tenga este hallazgo, abrir la fascia, identificar todo el haz neurovascular tibial, dependiendo de qué tan posterior o anterior esté. Entonces, abrir la fascia de los tendones, y el flexor hallucis longus va hacia atrás y el tibial y el largo de los dedos hacia adelante, y pues, identificar la sinostosis. Lo que ellos dicen es que uno no puede eliminar una cantidad excesiva de hueso porque puede llegar a inestabilizar el retropié, y siempre resecar más del talo que del calcáneo, con el objetivo siempre de intentar preservar el sustentáculum, perdón, para no inestabilizar pues, el arco medial. Y muy importante, siempre interponer material entre los dos huesos. Lo que ellos sugieren es que puede ser cera ósea, que recordemos que la cera hace mucha inflamación o mucha reacción del cuerpo extraño. El tejido graso autólogo lo sugieren como el manejo para ellos ideal. También podría ser una injerto de banda iliotibial, o que a la hora de cerrar usted ponga la mitad del flexor hallucis longus suturándolo al periósteo. Con respecto a la osteotomía asociada a la resección, lo que ellos dicen es que no la hacen de entrada, sino cuando el paciente presenta una deformidad residual que esté asociada todavía a síntomas de sobrecarga posterior, o que tengan una resección incompleta de la barra. Y la artrodesis también la mencionan en este artículo, no, pues está como sugerida en los pacientes pediátricos de entrada, pero lo que dicen es que la artrodesis subtalar aislada podría ser utilizada en los pacientes que se haya fallado en la resección, que tengan grandes coaliciones, y que ya tengan un cartílago de muy mala calidad sobre la faceta posterior principalmente, con muy mal control del dolor.